La belleza siempre ha sido un arma de doble filo, capaz de inspirar amor, obsesión e incluso locura. Ahora, imagina a una chica tan deslumbrante que puede desatar lo peor en quienes la rodean. Una presencia hipnótica que despierta deseos oscuros, celos incontrolables y pasiones que terminan en tragedia. ¿Pero quién es Tomie? Se trata de uno de los personajes más emblemáticos del maestro del terror japonés, Junji Ito. Una creación que nació en las páginas de un manga y que rápidamente se convirtió en un ícono del horror moderno. Su influencia ha trascendido el papel. Tomie ha cobrado vida en adaptaciones al anime y en una extensa saga de películas live action que exploran, desde distintos ángulos, su perturbadora esencia. En cada versión, su figura sigue siendo la misma, la mujer imposible de resistir y al mismo tiempo, imposible de destruir. Pero para entender de dónde surge esta leyenda del horror, debemos regresar al origen. Al manga que dio vida a esta enigmática joven con un poder tan seductor como letal. Una historia donde la belleza y la maldición se entrelazan, creando uno de los relatos más inquietantes jamás escritos en el género del terror. Esta es la historia de Tomie, la chica que no puede morir. En un pequeño pueblo de Japón, la calma cotidiana se quebró de forma abrupta. Una noticia recorrió calles, casas y periódicos locales: una joven estudiante llamada Tomie había muerto. No fue un accidente común, ni un caso de violencia rutinaria. El rumor era tan brutal que muchos se negaban a creerlo. Alguien había asesinado a Tomie, y no solo eso, sino que su cuerpo había sido troceado en decenas de pedazos y escondido en diferentes rincones del pueblo. La comunidad entera quedó en shock. Nadie podía explicarse cómo los compañeros de una adolescente podían callar algo tan atroz. La policía inició interrogatorios, los medios sensacionalistas aprovecharon para sembrar miedo, y el nombre de Tomie se convirtió en un tabú, un eco siniestro que recorría los pasillos de la escuela. El funeral se llevó a cabo en medio del llanto y la incredulidad. Los familiares se aferraban a la idea de darle descanso a la joven, aunque en el fondo sabían que no había cuerpo completo que enterrar. Era más una ceremonia simbólica, un intento desesperado de cerrar la herida. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Al día siguiente, durante una clase, los alumnos guardaban silencio, aún conmocionados por la pérdida. El aire estaba tan denso que casi costaba respirar. De pronto, se escucharon pasos en el pasillo. Lentos, firmes, como si alguien caminara sin ninguna prisa hacia la puerta del aula. Los estudiantes se miraron entre sí, confundidos. Entonces, la puerta se abrió de par en par. Lo siento, llego tarde, Dijo una voz suave, femenina. Los alumnos se congelaron. El profesor dejó caer la tiza de sus manos. Frente a ellos, de pie en el umbral de la puerta, estaba Tomie. La misma chica cuyo funeral habían presenciado el día anterior. Algunos pensaron en un fantasma, otros en una broma cruel, pero todos reconocían esa cara. Esa piel pálida, ese cabello negro que caía en ondas perfectas, esos labios que parecían dibujar una sonrisa eterna. Era ella. No había duda. El profesor se la llevó consigo y, tratando de recobrar la compostura, le preguntó: ¿Quién eres tú? ¿Acaso una hermana gemela? soy hija única. Respondió Tomie con un tono frío, casi burlón. Y antes de que pudiera reaccionar, se acercó al maestro y, sin pudor alguno, le confesó su amor. La noticia del regreso de Tomie se esparció como pólvora. Si ella estaba viva, ¿de quién era entonces el cuerpo que habían enterrado? ¿Qué explicación lógica podía haber? Lo que nadie notó de inmediato fue que la presencia de Tomie empezó a corroer lentamente la mente de quienes la rodeaban. Los muchachos comenzaron a mirarla con deseo obsesivo, las chicas con envidia y rabia. Amistades se quebraban en cuestión de días. Profesores y alumnos empezaban a perder el control. El verdadero origen del horror se reveló gracias a dos estudiantes, Reiko y Yamamoto. Incapaces de cargar con la culpa, decidieron confesar lo ocurrido en la excursión escolar. Ese día, mientras todos jugaban al aire libre en las montañas, Tomie había coqueteado con el profesor Takagi. Pero aquello no era un simple juego adolescente,
lo chantajeaba con revelar su relación si no dejaba a su esposa. La escena fue presenciada por Yamamoto, que enfurecido exigió respuestas. Durante la acalorada discusión, Tomie resbaló. Cayó desde lo alto y murió en el acto. Preso de la culpa, Yamamoto quiso entregarse. Pero entonces ocurrió lo impensable, los demás lo detuvieron. No fue tu culpa, ella se lo buscó. Le decían. En medio de un silencio tenso, el profesor propuso algo que heló la sangre de todos: deshacerse del cuerpo. No solo esconderlo, sino cortarlo en pedazos para que nadie pudiera descubrir lo ocurrido. La locura colectiva se apoderó de la clase. Los chicos, dominados por un extraño frenesí, aceptaron. Usaron las herramientas de tecnología de la escuela. Mientras los hombres actuaban, las mujeres vigilaban. Era un acto que ninguno olvidaría jamás. Pero al iniciar el macabro proceso, notaron algo aún más aterrador. Tomie seguía viva. Cada vez que un corte separaba su carne, los fragmentos se movían, palpitaban, como si quisieran escapar. Su boca, aún ensangrentada, dejaba escapar risas débiles, burlonas. La mirada de Tomie no era de miedo, sino de desprecio. Como si ella supiera que nada de lo que hicieran podría detenerla. A pesar de todo, los estudiantes continuaron. Uno a uno, guardaron los trozos en bolsas y los dispersaron por el pueblo. El pacto era simple, nadie hablaría de ello. De vuelta en el presente, Reiko y Yamamoto, al borde de la locura, intentaron entregarse. Pero sus compañeros los emboscaron. El secreto debía mantenerse. Nadie podía saber lo que habían hecho. Y fue entonces cuando ella apareció de nuevo. Tomie apareció, con la misma tranquilidad que el primer día. ¿Qué hacen todos aquí? Preguntó. El grupo, aterrorizado, huyó en desbandada, dejando a Yamamoto solo frente a ella. Poco después lo encontraron en estado de shock, incapaz de hablar, con la mente destrozada. Igual que el profesor Takagi. Uno a uno, los estudiantes fueron desapareciendo del pueblo, cayendo en la locura o terminando en instituciones psiquiátricas. La vida de todos ellos había sido destruida por la simple existencia de una chica. Y así comienza la maldición de Tomie Kawakami. Una joven tan hermosa que despierta obsesiones incontrolables. Los hombres la desean con frenesí, las mujeres la envidian con rabia. Su mera presencia genera conflictos, rivalidades y celos que acaban en violencia. Y cuando alguien intenta hacerle daño, ocurre lo imposible: Tomie no puede morir. Cada fragmento de su cuerpo, cada gota de sangre, es capaz de regenerarse en una nueva Tomie. Lo que alguna vez fue una única chica, ahora se multiplica en copias idénticas, todas vivas, todas conscientes, todas igual de seductoras y peligrosas. Desde entonces, su figura se repite una y otra vez en distintas historias. En cada una aparece en la vida de alguien nuevo, siempre arrastrándolos a la obsesión, la locura y la muerte. Lo más perturbador no es que regrese. Lo más perturbador es que Tomie nunca actúa con furia desmedida ni con sed de venganza. Ella simplemente existe. Y al existir, despierta lo peor en los demás. Es la encarnación de la belleza que destruye, del deseo enfermizo que consume. Un recordatorio de que lo atractivo y lo monstruoso pueden ser exactamente lo mismo. Y por eso, aunque la historia cambie, el mensaje permanece. Tomie no muere. Tomie siempre vuelve. Con el tiempo, Tomie se convirtió en mucho más que un personaje de manga. Su primera aparición fue publicada en 1987 y tuvo tal impacto que Junji Ito continuó explorando su figura durante más de una década en múltiples capítulos e historias cortas. El mito de Tomie trascendió las páginas, ha inspirado más de 9 películas japonesas, cada una con su propia interpretación del personaje. En ellas, la vemos multiplicarse, manipular y destruir a todos los que caen bajo su hechizo. Lo fascinante es que Tomie encarna un miedo universal, el de la obsesión sin control. No es un monstruo clásico ni una criatura sobrenatural al estilo de los fantasmas tradicionales. Es, en cambio, una metáfora de lo humano, de cómo el deseo puede volverse destructivo, de cómo la belleza puede transformarse en condena. Hoy, Tomie es reconocida como el personaje más icónico de Junji Ito.
Y aunque han pasado más de 30 años desde su creación, su figura sigue perturbando a nuevas generaciones que descubren su historia por primera vez. Y lo más inquietante es que nunca sabemos cuándo volverá a aparecer. Porque, tal como dentro de sus relatos, Tomie parece ser eterna. Y esta es solo una de las pesadillas nacidas de la mente de Junji Ito. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué relato de Ito te ha marcado más? ¿Te gustaría que hablemos de Uzumaki, Hyo o quizás de algún otro manga de horror menos conocido? La caja de comentarios está abierta para que juntos elijamos la próxima historia. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video si te gustó. Así apoyarás mucho al canal y podremos seguir sumergiéndonos en lo más perturbador del terror y el misterio. Y recuerda, cuando te encuentres con un rostro perfecto, con una belleza imposible de ignorar, quizá quieras pensarlo 2 veces. Porque puede que detrás de esa sonrisa lo único que encuentres sea a Tomie. Nos vemos en el próximo video.